Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues espero que ya estén listos para su examen. Recuerden que en esta primera unidad, pues básicamente vamos a ir hablando, bueno, vamos a hacer el examen acerca de las teorías de la personalidad que se generaron a partir de los modelos psicoanalíticos. Bueno, el modelo psicoanalítico directamente de Freud, pero también de los modelos de Jung, de Erickson, de Fromm. Ya la semana pasada hablábamos también acerca de los criterios de normalidad, de anormalidad propiamente dicho. Por ahí nos faltaba hacer una revisión acerca del modelo de Jung. A ver, me gustaría que fuéramos hablando un poco de la teoría psicológica de Jung, lo que vimos en el video precisamente. A ver, saquen por favor sus apuntes. Y bueno, para comenzar a hablar de Jung, bueno, señalábamos que Jung va separándose del pensamiento de Freud. Freud pone mucha centración en la cuestión de la sexualidad, que no necesariamente de la genitalidad. Y bueno, él nos va proponiendo algunos estadios. Jung hace una visita, él va a lo largo de su vida, está muy interesado en identificar si los puntos que él está manejando, todas las culturas la manejan, y es un gran viajero y conocedor de las antiguas culturas. Viene a visitar a algunas culturas americanas, también del Océano Pacífico. Él está muy interesado, perdón, en identificar lo que se conoce como arquetipos. Y dentro de estos arquetipos, pues va hablando de conceptos que desde su experiencia están presentes en todo momento. Para él, los arquetipos son símbolos universales, es decir, son imágenes que no se construyen solamente al margen de esta o de aquella cultura, sino que están presentes en todas las culturas. Y ahí surge un concepto muy importante que se conoce como inconsciente colectivo, que es una especie de pensamiento que todos los habitantes o todas las personas que pertenecen a una comunidad tienen como coincidencia. Por eso es colectivo, porque todos lo tienen o todos lo manejan de alguna manera. Bien, ahora nos habla el texto o nos habla el video de que hay dos conceptos importantes dentro de la psicología de Jung. ¿Cuáles son esos conceptos? Bueno, ya les hablé del inconsciente colectivo. ¿Cuáles serían los otros dos puntos importantes? A ver, ¿quién me dice cuáles son y me los explica?
Recuerden que pueden levantar la mano. Dos ideas o dos puntos importantes en el pensamiento de Jung. Ajá, Sebastiana, te escuchamos. Temperamento y carácter. No. No, ¿verdad? No. A ver, No. ahí estamos hablando, Ajá, no. o a ver, repítemelos, a ver, creo que te escuché mal. No. Es temperamento y carácter lo que yo dije, pero Ah, no, eso es, no, ajá, ¿qué ibas a decir? ¿Qué ibas a complementar? no, que no es, porque estoy apenas revisando mis apuntes. Ujú. No, temperamento y carácter son como los dos elementos que constituyen la personalidad en términos generales. Ajá. Xochitl, estás levantando la mano, a ver, te escucho. Estamos hablando específicamente de Jung, ¿eh? Ujú. Es el de, bueno, comentaba el de binomio extroversión, que hablaba de introvertidos y extrovertidos. No, esos son los psiquetipos de la personalidad, que también es un aspecto muy importante de su teoría, estos psiquetipos. Pero no, yo hablaba en términos generales de dos conceptos importantes. A ver, un concepto importante que vamos a manejar es el concepto de persona. Ujú. A ver, ¿a qué se refiere Jung cuando habla de persona? Ese que se adapta al mundo, por ejemplo, donde establece patrones de relaciones y comunicaciones. Ujú. Ok. La clave de explicar la personalidad de uno y ya encontré mis apuntes, que son persona y sombra, son las dos. Ok, nos está muy bien, ¿no? Xochitl nos está hablando de persona. Persona es el aspecto de la personalidad. Esta parte dice que se adapta al mundo. Por ejemplo, dentro de mi entorno, una cuestión que las mujeres hacemos, pues no sé, por ejemplo, generalmente la mujer hace de comer, ¿no? Por ejemplo. Esa es una de las cuestiones adaptativas de nuestro mundo. No es una cuestión orgánica o no es una cuestión instintiva de la mujer hacer de comer. Es una cuestión cultural, ¿sí? Es una cuestión que se da al interior de nuestra sociedad, de la mayoría de las sociedades, las que nosotros tenemos conciencia. Sin embargo, no de todas. No es algo instintivo porque no es algo que, que la mujer hiciera de manera propia y exclusiva. Por ejemplo, tener hijos sí es algo de manera propia y exclusivo de la mujer, pero las cuestiones de la persona, como ya bien nos dijo Xochitl, son cuestiones que nos van a ayudar a adaptarnos a el lugar donde estamos viviendo, ¿no? Y que de alguna manera, pues van generando habilidades y que se van formando como una parte muy interior de nosotros, va conformando, por ejemplo, nuestro autoimagen, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy? Soy trabajadora, soy dinámica, soy atrevida, o soy introvertida, o bueno, o por supuesto hombres y mujeres, ¿no? Un hombre que sea muy puntual o muy caballeroso, o que también sea muy trabajador, o que por el contrario sea bebedor. O sea, las características que nosotros podríamos decir positivas o negativas, no importa, ¿no? Pero que son situaciones que se van dando, que se van poniendo como ladrillitos dentro de nosotros y que van a formar nuestra autoimagen, ¿sí?
que forman nuestra autoimagen. Entonces, a eso le llama persona. Y entonces, Sebastiana, por ahí me decías la otra, la sombra. ¿A qué se refiere la sombra? ¿O cómo es este concepto de la sombra? Que son la clave para explicar la personalidad. La sombra que Las claves para explicar la personalidad, ok, bueno, más o menos. A ver, ¿quién me puede completar eso? Xochitl, tienes la mano levantada y bueno, Sebastián, acabas de hablar. No sé si quieras volver a participar, Xochitl, o se les olvidó bajar la mano. No, sí iba a participar. A ver, dime, entonces te escuchamos. Es el que se refiere a los aspectos de la psique que son oscuros y amorales por el yo. Ok, la sombra, y yo quería hablar sobre esto, como estás diciendo tú, son aspectos amorales. Amorales quiere decir sin moral, que son lo más auténtico y lo más directo de nuestra personalidad. Dice que son oscuros porque porque son directos, al ser directos no están mediatizados para el entorno en el que vivimos, es decir, para la sociedad. Pueden ser, bueno, dijiste ahí que son oscuros, son agresivos, son inadmisibles, pero son reales, son auténticos, eso es lo más auténtico que hay. Uh-huh. Y si lo pudiéramos comparar un poco con las ideas de Freud, a lo mejor serían esos impulsos reprimidos del ello, esos impulsos reprimidos que precisamente están reprimidos, pero que son propios, que son auténticos de nosotros. Y que el no reconocerlos y que el negarlos inclusive, porque bueno, puedo no reconocerlos, pero también puedo negarlos, son dos situaciones diferentes, eso nos va a crear grandes problemas. No hay nada como identificar qué es lo que conforma mi sombra, porque acabo de decir, es lo más real y es lo más auténtico, y convivir con ello, ¿no? Manejarlo, dominarlo, entenderlo también, podemos decirlo así, entenderlo. Y a partir de reconocerlos, entenderlos, dominarlos, yo empiezo a vivir en paz con esa sombra. Y vivir en paz con esa sombra me va a traer muchos beneficios, porque nos dice Jung, y no estoy completamente de acuerdo con esta situación, cuando yo empiezo a negar esos aspectos de la sombra, entonces empiezo a tener muchas dificultades conmigo mismo, ¿no? Conmigo mismo. Entonces, es un gran trabajo identificar qué es lo que hay en mi sombra, qué es lo que hay en mi costal. Y perdón, Sebastiana, me mandaste ayer un mensaje, pero la verdad es que sí he tenido muchos problemas esta semana y no había mandado el libro, ahorita me estoy acordando de esa situación. Pero bueno, voy a tener que hacer un reajuste y yo les comento, porque sí, la verdad es que esta lectura de la sombra es muy importante y es muy formativa. Ustedes se van a dar cuenta. En la lectura, pues por ejemplo, en un momento determinado nos dice que es ese costal en donde nosotros metemos esas cosas que de repente no nos son muy agradables, que en muchas ocasiones las identificamos como algo negativo y entonces buscamos la manera de esconderlas. Y en otras ocasiones las negamos y están ahí presentes, pero las negamos y no les hacemos caso porque las hacemos
voluntariamente como invisibles. Pero volverlas invisibles no quiere decir que no existan. Finalmente, esas sombras están allí presentes y van a generar conflictos en la medida que yo continúe negándolas, ¿no? De ahí la importancia de conocerlas, de ahí la importancia de trabajarlas. Y cuando las conocemos y las aceptamos y las entendemos, damos un paso hacia adelante en el constructo de nuestra personalidad. Bueno, ahora sí, lo que me decían hace ratito. Jung nos habla de varios psiquetipos de la personalidad. En la teoría de la personalidad de Jung, el inconsciente incluye una forma de energía psíquica diferente a lo que Freud habla, que Freud nos habla de una energía sexual. Él indaga más bien en el inconsciente y se da cuenta que hay varios pues, puntos importantes, ¿no? Para Jung, los tipos psicológicos van a ser 8, que vemos aquí en la pantalla, a los cuales les va a llamar psiquetipos, basados en la dimensión introversión, extroversión, como vemos aquí, ¿sí? Cómo se da un pensamiento introvertido. Aquí lo vemos. Esto como que se me traba. No. Ahora sí. Vemos aquí esta parte, esta primera parte, introvertidos, y esta otra parte, extrovertidos. Acuérdense que introvertido hace referencia a lo que va hacia dentro. Intro, hacia adentro. Extro, hacia afuera. Entonces, estos están basados en estas dimensiones de introversión, extroversión, y las funciones de pensamiento, sentimiento y de sensación, intuición, que se pueden medir mediante esta escala, ¿no? Por ejemplo, nos dice aquí que hay pensamiento introvertido, interesado en las ideas en lugar de los hechos, interesado en la realidad interior y pone poca atención a lo exterior, es decir, a la demás gente, por eso es introvertido. El pensamiento extrovertido entonces es entonces al revés, pensando en los hechos acerca de los objetos que están afuera. Es lógico y reprime la emoción y los sentimientos. ¿Por qué? Porque la emoción y los sentimientos son cuestiones internas y esta persona es extrovertida, es hacia afuera. Entonces, por eso pone atención en lo que está afuera. Lo de adentro, las emociones, los sentimientos, no los considera. No es que no los tenga, por supuesto que sí los tiene, pero no les da importancia, no les da prioridad, no los muestra. Es esa persona que nos va a llamar la atención porque, no sé, por ejemplo, dejamos mal cerrada una llave. Ajá, está poniendo atención en lo de afuera. Y nunca nos va a preguntar si estábamos bien, qué hicimos, por qué dejamos la llave abierta, si tenemos algún problema. ¿Por qué? Porque eso es del interior y él es una persona exterior, ¿no? Aquí un pensamiento, bueno, una situación introvertido, pues siempre está pensando constantemente en cómo se siente. Luego tenemos sentimiento introvertido, superficialmente reservado, pero simpático y comprensivo con los amigos, amoroso, pero no demostrativo.
¿sí? Puede ser altruista, pero no es alguien empalagoso, pero sí considera las cuestiones emotivas. Las cuestiones emotivas son las interiores. Ujú. Una persona de sentimiento extrovertido, interesado en las relaciones humanas, ajustado al ambiente, especialmente entre mujeres. Aquí, por ejemplo, nos vamos a interesar por el otro, pero también por las acciones, por las actividades. Le podemos ayudar a los demás a hacer cosas, a situaciones, a lo mejor un tanto altruistas. También esta es una de las situaciones por las cuales hay más maestras, sobre todo a nivel primaria, que maestros varones, porque esta actividad tiende a ser más de mujer. Enfermeras, por ejemplo, hay más enfermeras, porque necesitan acciones hacia los demás. Esto no quiere decir que los hombres no lo tengan. O sea, los hombres también, por supuesto. Solamente que culturalmente hablando es más fácil, más aceptado o más común que sea así, que las mujeres tengan como mayor libertad de generar ese tipo de situaciones. Solo espero que lo tomen así en consideración. Las mujeres son las que más, no las únicas, y tampoco quiere decir que los hombres no, que los hombres nunca, no estoy diciendo eso. Solamente si hablamos de porcentajes, a lo mejor 8 de cada 10 mujeres, mientras que en el caso de los hombres sea al revés, 2 de cada 10 hombres. Bueno, ok. Sensación introvertida pone énfasis en la experiencia que disparan los eventos en lugar de los eventos por sí mismos. Disfrutar, por ejemplo, la música, sentirla, cerrar los ojos y dejarse llevar, ¿no? Sentir agrado de estar en el bosque, en el campo, en cualquier situación que sea agradable, pone más conciencia en las sensaciones, ¿no? Y aquí, en la sensación extrovertida, dice, pone énfasis en los objetos que disparan la experiencia. Aquí, por ejemplo, en lugar de deleitarme con no sé, por ejemplo, con un saxofón o con una guitarra, estoy pensando en quién está tocando ese saxofón o quién está tocando la guitarra. Si yo esperaba que el saxofón lo estuviera tocando fulano, pero está mengana, entonces ya no lo siento agradable, ¿no? Porque yo no quería que fuera esa persona, yo estaba esperando que fuera la persona Y. Ahí no estoy disfrutando la experiencia, sino estoy poniendo atención en el objeto. Ojo, en psicología, en filosofía, cuando hablamos de objeto, estamos hablando de en lo que ponemos atención. No estoy diciendo aquí objeto, aunque me refiero a una persona, de una manera peyorativa, no. Objeto de estudio, objeto de conocimiento, objeto de deseo, objeto de estudio, en pocas palabras. Ok, y por último, tenemos la intuición introvertida, interesada en las posibilidades, más que en lo que actualmente está presente. ¿Se dan cuenta? Posibilidades es del pensamiento, de la idea. Y aquí, la última, tenemos intuición extrovertida, interesada en las posibilidades del cambio en el mundo externo, en lugar del familiar, un aventurero, es hacia afuera, por eso. Y aquí
en la intuición introvertida es hacia adentro. Ujú. Entonces, pues todo lo que tiene que ver con pensamientos, emociones, situaciones hacia el interior. Son estos psiquetipos introvertidos, y cuando es hacia afuera, hacia las otras personas, hacia lo que yo no tengo, sino lo que está fuera de mí, entonces son psiquetipos extrovertidos. Eso es importante para que lo tomen en consideración, ¿sale? ¿Y qué más? Bueno, nada más. Hablábamos también, pero bueno, entonces déjenme cambiar esta. Ok. Hablábamos también acerca de la propuesta de Erickson. Ok, aquí tenemos según la personalidad desde el punto de vista de Erickson. Él es un norteamericano. Él nos va diciendo que los seres humanos siempre vamos a buscar estar en constante cambio, y este cambio nos tiene que llevar a la adaptación. Cuando nosotros no somos capaces de adaptarnos al medio ambiente, porque además es importante identificar que el medio ambiente es constantemente cambiante. O sea, el medio ambiente, bueno, nada, absolutamente nada es constante. Nada es incambiable. Todo invariablemente se va transformando. Yo no podría ser la misma que era a mis 20 años, porque las situaciones de vida que yo estoy viviendo en este momento, pues obviamente son muy diferentes a las situaciones de vida que yo tenía a los 20 años. Entonces, a partir de eso, pues se van a dar estos cambios, se van a dar estas transformaciones, y él nos va a proponer estos estadios: confianza versus desconfianza. Si nosotros, y ay, esto es bien importante, de repente manejamos muchos mitos en el desarrollo, en el cuidado, en el desarrollo de los bebés, ¿no? Yo muchas veces he escuchado a conocidos, por ejemplo, no cargues al bebé porque lo vas a acostumbrar a los brazos, ¿no? Inclusive tienen una palabrita que a mí me rechoca: lo vas a embrasilar. Yo me pregunto, ¿por qué esa situación, si cuando nosotros adultos hablamos, queremos que nos pongan atención? Si yo les estoy hablando, yo espero que les conteste, y si ustedes me hablan, espero que me contesten, ¿no? Hace ratito le decía a Sebastiana: discúlpame, como se dice hoy, te dejé en visto, no pude contestarte, porque yo sé que si nosotros hablamos, si alguien habla con alguien, pues espera comunicación, espera respuesta de ese alguien. Entonces, en el caso de los bebés es exactamente lo mismo. Los bebés no tendrían por qué ser diferentes, y finalmente también son seres humanos. Entonces, cuando el bebé llora, se está comunicando con nosotros. El bebé está tratando de decirnos algo. Yo tenía una conocida que verdaderamente para mí era doloroso, pensando en términos del bebé, escuchar cómo lo dejaba llorar y llorar y llorar y llorar. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasa con esos niños desde esos primeros días de nacido?
El niño va a entender, esa es la palabra adecuada, el niño va a entender que no hay quien lo cuide, no hay quien lo proteja, o que él, sus necesidades no son lo suficientemente importantes como para ser atendido en el momento. Y repito, ¿quién como adulto le gusta eso? Si yo le hablo a mi mamá, quiero que voltee y que me diga, me conteste, ¿no? Si yo le hablo a mi esposo, quiero que me conteste. Si yo le hablo a mis hijos, si ustedes van a la tienda y le hablan a una vendedora, quieren que les conteste. Entonces, ¿por qué al niño no le habríamos de hacer caso? ¿Por qué al niño no habríamos de atenderle en cuanto empieza a llorar, ¿no? Pero bueno. Y entonces nos dice, muy bien, nos dice Erickson, si nosotros atendemos al bebé, vamos a estrechar el vínculo materno, que es importante en ese momento. Bueno, Erickson nos habla del vínculo materno, pero por supuesto nos hace referencia al vínculo que el bebé va a tener con todos sus cuidadores, con todas las personas que lo cuiden. Pero bueno, obviamente estamos hablando de la madre porque normalmente es quien le va a atender, ¿no? Con quien va a tener su primer vínculo. La madre es proveedora de satisfacción, por supuesto. La madre le da la leche, sea materna o sea en biberón, está saciando esa necesidad que el bebé tiene. Lo va a cargar, le va a hablar, lo va a acompañar, le va a cambiar el pañal. Entonces, eso va a generar una confianza, una esperanza, versus el niño que es atendido hasta las 1000, el niño que constantemente está rosado. ¿Por qué? Porque no se le cambia el pañal, no se le cambia el pañal porque no se le pone atención. Entonces ahí hay esa situación, ¿no? ¿Cuál es el siguiente estadio? ¿Cuál es el siguiente nivel que nos habla Erickson? A ver, levanten la mano, díganme, ¿cuál es el siguiente nivel? ¿Y a partir de qué edad va? ¿Cómo? Tenían que Va contestar. de los 18 meses a los 36. Ya me callé. A ver, por eso levanten la mano, porque así ya ustedes, yo les cedo la mano y me callo. A ver, sí, va de los 18 meses a qué? A los 36. A los 36. ¿Y qué sucede en ese estadio? ¿Cómo se llama? A ver, le vamos a ceder la palabra a Sebastiana, pero tendrían que contestarme las tres, ¿eh? Pues están a unos minutos de su examen. A ver, Sebastiana, por favor, te escuchamos. Anatomía contra vergüenza. Ajá. Más o menos, ¿cómo es Y esto? ese, Platícanos. Ujú. pues yo lo estoy entendiendo de que anatomía contra vergüenza es que le da pena pedir las cosas, o le da pena de hacer las cosas, o tienen duda de realizar las cosas. Ok, bueno, pueden darse las dos situaciones. El niño puede hacer las cosas si nosotros le hemos dado esa confianza, o si por el contrario, cada vez que hace algo, lo regañamos y le decimos que es tonto, o a veces no necesitamos decirlo así, ¿eh? A veces cuando los niños, por ejemplo, están haciendo algo, los limitamos y les decimos, no hagas esto, porque esto y lo otro, ¿no? O por ejemplo, el clásico, te vas a caer. Eso es tan terrible cuando le limitamos al niño. Cuando el niño quiere hacer algo, por ejemplo, los niños son muy dados a irse por la orillita de las banquetas, por ejemplo. No, quítate de ahí porque te vas a caer y te voy a pegar. Porque además de todo se incluye el te voy a pegar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Al niño no le estamos dando seguridad.
Al niño tendríamos que explicarle cómo caminar por la orillita, por ejemplo. En un momento determinado, tal vez darle la mano. Al niño tendríamos que favorecerle todo su desarrollo, el desarrollo de sus potencialidades y no limitarlo. Los miedos son de nosotros. Ahora, es muy importante identificar esto. Hay límites, por ejemplo, por supuesto que si el niño se quiere aventar desde el primer descanso de las escaleras, por supuesto que no vamos a decir, sí, pero hazlo con cuidado. No, bueno, obviamente le vamos a explicar que sus piernas aún son cortas, que no tienen la fuerza todavía suficiente, pero le podemos invitar a que lo haga, por ejemplo, que brinque del primer escalón, porque entonces él se va a dar cuenta de la realidad. Y después le invitamos a que brinque desde el segundo escalón. Entonces en el segundo escalón él ya le va a medir y ya se va a dar cuenta algo que a lo mejor no había considerado, ¿no? Y cuando quiera desde el tercer escalón, pues ya él solito pues, se va a limitar. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros fuimos entonces un vehículo para que el niño se autoconozca. Entonces de ahí viene la autonomía, ¿no? Pero si por el contrario le estamos diciendo, no, eres muy tonto, ay, Dios mío, que a veces voy en la calle, voy en transporte público y escucho esos comentarios. Qué triste me parece realmente cuando empieza la gente a decirle cosas así a sus niños. Alguna vez tuve una experiencia muy, muy triste en donde yo ya como una madre, le hablaba con tantas groserías a sus pequeños, así como están aquí, como de 3 años. ¿Cómo va a crecer ese niño? Por supuesto, inseguro y con vergüenza, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, aquí están los opuestos, ¿eh? Si al niño se le auxilia, se le ayuda, pues va a crecer con confianza o con desconfianza. ¿Va a ser autónomo o va a ser dependiente y además de todo no va a querer hacer las cosas? Bien, el siguiente, aquí está, iniciativa versus culpa. Hacer las cosas que él considera o limitarse, no porque mi mamá me va a regañar, no porque mi mamá no me va a dejar, o quien sea, ¿no? Digo madre porque normalmente las mamás somos las que estamos más tiempo con ellos, pero por supuesto que también podemos estar hablando del papá o de la abuela, ¿no? Entonces, si nosotros estimulamos al pequeño, cuando tenga 5 años, va a ser capaz de tomar decisiones. Bueno, obviamente decisiones a su nivel, decisiones a su edad. Y esto es más importante y primordial para el resto de nuestras vidas. Y es verdad. O sea, un niño que va desarrollándose dentro de esta línea, confianza, autonomía, iniciativa, es una persona que de adulto se va a convertir en un ser independiente, ¿no? Ok. Estoy viendo. ¿A qué horas tienen su examen hoy?